Gracias, doctor Fernando. Ahora pasamos con la ponencia del doctor Ricardo Valenzuela, el licenciado Ricardo Valenzuela, titulada Integración y Resistencia. Antes voy a leer un pequeño currículum. Licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, trabajó en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades. Estuvo en el proyecto de América Latina siglo XXI organizado por el doctor John Saxon Fernández. Ha colaborado en diferentes agrupaciones independientes en el área de edición de revistas y en el programa de radio independiente. Actualmente trabaja en la investigación de la evolución de la idea de integración en América, en el Centroamérica. En Centroamérica. Yo voy a tocar un tema un poco complicado de aterrizar en esto del indigenismo, que es la integración. Bueno, desde la caída del muro de Berlín, el mundo ha sufrido transformaciones en las que la política, la economía y la sociología y los grupos sociales se han visto impactados de manera muy importante, ¿no? Tenemos levantamientos armados en la mayoría del mundo que están resistiendo estas políticas de integración que en su momento se le llamó globalización, neoliberalismo, y bueno, que ha dado un salto tremendamente rápido a esta formación de bloques económicos que están en constante competencia. Y bueno, estos bloques lo que han generado es mucho más pobreza en las regiones indígenas, bueno, yo las sigo llamando indígenas, pero bueno, también tenemos una parte bastante interesante de lo que es este concepto de integración, ¿no? Les decía que la generación de bloques económicos en constante competencia entre sí es una de las características importantes de los cambios mundiales que se han dado desde la caída del bloque socialista. En América Latina la posibilidad de una integración surge desde el mismo momento en que estas políticas impactan de manera tal que se van generando cada vez más contrastes económicos. Bueno, la idea de integración en América Latina no es nueva. Esta tiene su origen desde lo que he investigado en la independencia misma, ¿no? Cuando las colonias españolas en América se quieren independizar y bueno, buscan cómo hacer contrapeso a ese gran ejército del Imperio Español, ¿no? Bueno, Alejandro Magnet tiene una muy buena cita que dice: basta haber nacido en América para poder actuar en cualquier parte del continente como oriundo de ella. Los ejemplos son innumerables. Hubo oficiales argentinos al mando del ejército chileno y centenares de voluntarios chilenos pelearon por la libertad del Plata o por la del propio país. Parecida solidaridad se manifestó en las luchas que tuvieron como escenario la Nueva Granada y Venezuela alternativamente. Este apoyo o pretensión de integración está entendido bajo la premisa de fortalecerse, como dije anteriormente, y hacerles este contrapeso militar principalmente. Bueno, conforme fue avanzando el siglo XIX, la idea de integración fue evolucionando, de tal manera que primero era la lucha contra Europa. Conforme la historia y los sucesos políticos y económicos fueron caminando, los Estados Unidos fueron convirtiéndose en ese otro enemigo desde la política del destino manifiesto, que era la expansión plena del imperio de los Estados Unidos en ese momento.
Aquí hay una cosa muy importante en el proceso de integración del siglo XIX. Este proceso era entendido como una cooperación fraterna, es decir, no buscaba más bien generar lazos en base a su cultura, en base a su lengua, en base a que habíamos sido parte de una mezcla, o se había sido parte de una mezcla, de una conquista, y tenía una historia en común. El chileno Manuel Egaña nos ilustra más esta posición. Dice: unamos a nuestros hermanos con vínculos eternos, hagamos lo que han hecho en otras patrias, formar desde luego una junta provisional de convocar a los diputados del reino para que hagan la Constitución y la dicha. El Congreso General, la representación nacional y todas las provincias de América Meridional residirán donde acuerden todas. La división, la falta de acuerdo y de unión es 1000 veces peor que la pérdida de la mitad de nuestros derechos. Sin ella nos perderemos todo. Bueno, estas uniones fraternales quedaron de lado cuando comienza el siglo XX. La Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial y el ascenso de los Estados Unidos hacia hegemonizarse en el mundo fueron factores primordiales para que la integración fuera vista desde otro punto ya más práctico y bueno, tendiera hacia la economización. Ahora la integración se va a comenzar a ver para cooperaciones económicas simplemente. Y bueno, por la experiencia que hemos pasado nosotros con el Tratado de Libre Comercio, se han visto que tomaras de esta manera, tal como lo dictan los centros de poder financiero, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, es atentar contra comunidades en riesgo, como son las indígenas. Esto lo que ocasiona es obviamente su mayor relegación, su aislamiento por parte de este proceso, ¿no? Y bueno, en América Latina existen varios ejemplos de esta pauperización de estas comunidades, ¿no? Pero también existen ejemplos de esta resistencia. Uno de los más importantes que me llamó la atención es la resistencia indígena que se lleva en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia por parte de la comunidad Kogi. Este grupo está integrado aproximadamente por 7.000 personas, pero es una de las etnias menos aculturadas hasta este momento de la región latinoamericana. Estos han conservado sus tradiciones en base a una resistencia activa y pasiva ante el embate de los gobiernos. Se les quiere llamar neoliberales, yo les llamo integracionistas. Uno de los puntos importantes que tiene esta comunidad es que se centra en sus creencias y en su cultura, es decir, las fomentan en los niños de la siguiente manera. Puede sonar un tanto, si ustedes quieren, brutal, por llamarlo de una manera. A los niños se les hace trabajar desde muy pequeños, desde que empiezan a caminar, acarreando agua para el consumo de su familia. Conforme van creciendo, el nivel de agua y el peso van aumentando. Esto con el afán de que se enseñen al trabajo, y a las niñas se les enseña a llevarle la comida a los niños. En base a esto, esta comunidad en especial se aisló, por así decirlo, y ese es el modo de lucha que está llevando en contra de este proceso de integración. Ahora, si es una comunidad muy cerrada, bueno, existe un gran rechazo a los intrusos, al extranjero, al blanco, a cualquier